Primera clave: escuchar más de lo que hablas. Ok, lo primero que quiero que recuerdes es esto: escuchar es más importante que hablar. Y no lo digo solo porque suene bien, sino porque realmente puede cambiar la forma en que te relacionas con los demás. Piensa en las veces que has estado en una conversación donde solo esperas tu turno para hablar. Te pierdes partes importantes de lo que te están contando, y la otra persona también lo siente. Cuando solo estamos pensando en lo que diremos después, estamos presentes solo a medias. Escuchar de verdad requiere práctica. No es algo que siempre hacemos de forma natural porque estamos tan acostumbrados a la rapidez del mundo, al multitasking, que a veces olvidamos que las conversaciones profundas requieren concentración. Aquí te va el primer truco para convertirte en un mejor oyente. Cuando estés hablando con alguien, intenta apagar esa pequeña voz en tu cabeza que ya está preparando lo que vas a decir a continuación. Es un hábito difícil de romper, pero créeme, una vez que empiezas a hacerlo, las conversaciones se vuelven mucho más fluidas. Otra cosa que sucede cuando realmente escuchas es que empiezas a notar pistas en lo que la otra persona dice, pequeños detalles que pueden ayudarte a mantener la conversación en movimiento. Por ejemplo, si alguien te cuenta que le encanta viajar, no te limites a decir algo como: "Ah, genial". En lugar de eso, pregúntales más detalles. ¿Cuál ha sido el lugar más sorprendente que has visitado? O, ¿qué es lo que más disfrutas de viajar? Esto no solo muestra que estás prestando atención, sino que también crea una conexión más profunda. Además, hay un concepto que me gusta mucho que es el de la escucha activa. Esto significa que no solo estás oyendo las palabras, sino que estás involucrado en la conversación de manera activa. Aquí entra el lenguaje corporal: asiente con la cabeza, mantén contacto visual, y haz pequeños comentarios que indiquen que estás ahí, presente. Por ejemplo, un simple "sí, entiendo" o "qué interesante" puede hacer que la otra persona se sienta más cómoda y valorada. Y aunque no lo creas, estas pequeñas señales no verbales son poderosas porque le dicen a la otra persona: estoy aquí contigo, te estoy prestando atención. Por último, algo que quiero destacar es que, al escuchar más, también te das el tiempo de aprender. Cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo. No importa si es una charla casual sobre el clima o una discusión más profunda sobre algún tema complejo, siempre hay algo que podemos extraer de lo que el otro nos está contando. Y este es uno de los mayores secretos: las personas aman ser escuchadas. Así que, si te tomas el tiempo para practicar este hábito, no solo mejorarás tus habilidades sociales, sino que también te convertirás en una persona con la que otros disfrutan conversar. Y lo mejor es que todo comienza con algo tan sencillo como prestar atención. Segunda clave: haz preguntas abiertas. Ahora, hablemos de algo que puede transformar por completo tus conversaciones: hacer preguntas abiertas. Si alguna vez has sentido que una charla se está quedando sin vida o que la otra persona no te está dando mucho con qué trabajar, puede que estés haciendo demasiadas preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden ser respondidas con un simple sí o no. Aunque estas preguntas tienen su lugar, lo cierto es que no dan mucho espacio para que la conversación fluya. Lo interesante de las preguntas abiertas es que invitan a la otra persona a expresarse más, a contar más detalles, y esto enriquece la conversación. Por ejemplo, en lugar de preguntar: ¿te gusta tu trabajo?, podrías decir algo como: ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? O ¿cómo empezaste a trabajar en eso? Este tipo de preguntas permite que la otra persona reflexione un poco más sobre su respuesta y te ofrezca una historia más interesante. Y las historias, créeme, son el motor de las conversaciones. Además, cuando haces preguntas abiertas, le estás mostrando a la otra persona que realmente te interesa lo que tiene que decir. Esto genera una conexión más profunda, y la gente lo nota. Hay una diferencia enorme entre hacer una pregunta por hacerla, y hacerla con la intención de conocer mejor a la persona con la que estás hablando. Ese simple cambio de mentalidad puede hacer que te conviertas en alguien con quien las personas disfrutan conversar. Otra ventaja de las preguntas abiertas es que te permiten tener una mayor variedad de temas de conversación. Supongamos que estás en una reunión y quieres conocer mejor a alguien que acabas de conocer. En lugar de caer en preguntas típicas y aburridas como ¿de dónde eres? O ¿qué haces para vivir?, podrías intentar algo más creativo. Por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras un día entero solo para ti? O ¿qué proyecto personal te tiene más emocionado en este momento? Este tipo de preguntas no solo son más interesantes, sino que también dan pie a una conversación más rica y entretenida. Un truco que me ha funcionado mucho es usar las preguntas abiertas para profundizar en lo que la otra persona ya ha mencionado. Por ejemplo, si alguien te dice que le encanta leer, en lugar de quedarte solo con eso, puedes preguntar algo como: ¿qué libro te ha cambiado la vida? O ¿qué género de libros te engancha más?
No solo estás explorando un tema que le apasiona a la otra persona, sino que también le estás dando la oportunidad de compartir más de sí misma. Aquí también es importante que no sientas la necesidad de llenar cada segundo con una nueva pregunta. A veces, dejar que la otra persona tome su tiempo para responder y procesar lo que ha dicho es clave para que la conversación fluya de manera natural. Esto no solo les da espacio para pensar en sus respuestas, sino que también demuestra que estás comprometido en escuchar lo que dicen. Y eso nos conecta con lo que mencioné antes sobre la escucha activa. Un último consejo sobre las preguntas abiertas es que puedes usarlas para explorar temas más profundos cuando sea adecuado. Por ejemplo, en lugar de hablar solo de temas superficiales, podrías hacer preguntas que toquen los intereses, las pasiones o incluso los retos personales de la otra persona. Claro, esto depende del contexto, pero si la situación lo permite, las conversaciones más profundas pueden crear conexiones más significativas y memorables. Así que ya sabes, la próxima vez que estés en una conversación y sientas que las cosas están quedando cortas, cambia el enfoque y empieza a hacer preguntas que inviten a la otra persona a abrirse más. Vas a notar cómo, casi de manera mágica, la conversación se vuelve más fluida, interesante y, sobre todo, más auténtica. Tercera clave. No temas los silencios. Este punto es clave y, sinceramente, uno de los más difíciles de dominar para muchos de nosotros: no temerle a los silencios. Los silencios en una conversación pueden ser incómodos, lo sé. Ese momento en el que parece que no hay nada más que decir y sientes que tienes que llenar el espacio de inmediato con algo, cualquier cosa, solo para evitar el vacío. Pero déjame decirte algo que me ha ayudado muchísimo: los silencios no son tus enemigos. De hecho, los silencios son una parte natural de cualquier conversación. Piensa en ellos como pequeñas pausas para procesar lo que se está diciendo. Si lo ves desde esta perspectiva, un silencio puede ser la oportunidad perfecta para reflexionar sobre lo que acaba de mencionar la otra persona, o incluso para pensar en tu próxima respuesta de manera más consciente. Y cuando haces esto, tu participación en la conversación se vuelve más auténtica, porque no estás respondiendo por el simple hecho de hablar, sino que estás aportando algo más significativo. Además, no olvides que los silencios pueden transmitir algo muy valioso: confianza. Cuando te sientes cómodo con un pequeño silencio, demuestras que no estás ansioso ni desesperado por impresionar o controlar la conversación. Estás permitiendo que la charla fluya de forma natural, y eso es algo que la otra persona también va a percibir. En lugar de sentir que el silencio es incómodo, aprenderás a verlo como una señal de una conversación genuina, donde ambos se sienten cómodos siendo ellos mismos. Un buen truco para manejar estos momentos es cambiar la forma en que piensas sobre ellos. En lugar de ver el silencio como un vacío incómodo, empieza a verlo como una pausa estratégica. A veces, un pequeño respiro es necesario para que la conversación avance hacia un tema más profundo o significativo. De hecho, muchas de las mejores conversaciones que he tenido han nacido después de una pausa en la que ambos nos dimos el tiempo de pensar un poco antes de seguir. Otro aspecto a considerar es que los silencios también pueden ser una oportunidad para observar el lenguaje corporal y el tono emocional de la otra persona. Muchas veces, cuando hay una pausa, puedes notar si la persona está reflexionando, si está cómoda, o incluso si está buscando las palabras correctas para expresar algo. Y esto te da una ventaja porque te permite ajustar tu enfoque en la conversación, respondiendo con mayor empatía o curiosidad según lo que estés percibiendo. Si el silencio se extiende más de lo que te sientes cómodo, puedes usarlo para redirigir la conversación a un tema diferente o para profundizar en el que ya están tratando. En lugar de llenar el espacio con algo irrelevante, una buena táctica es retomar algo que la otra persona dijo anteriormente. Mencionaste hace un rato que te gusta el cine. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? O, dijiste que disfrutas mucho viajar. ¿Cuál es el próximo destino en tu lista? De esta manera, no solo mantienes la conversación interesante, sino que también muestras que estuviste escuchando activamente lo que la otra persona dijo antes. Y aquí te doy una última clave importante: los silencios son aún más poderosos en conversaciones profundas. A veces, cuando alguien está compartiendo algo personal o difícil, los silencios pueden ser la mejor respuesta. No siempre necesitas decir algo inmediatamente para apoyar a la otra persona. A veces, solo estar ahí en silencio, demostrando que estás presente y que respetas lo que está compartiendo, puede ser increíblemente valioso. En resumen, no temas los silencios. Aprende a abrazarlos como parte de la conversación, como momentos de reflexión o de descanso, y verás cómo esto cambia por completo tu manera de comunicarte. Al final, las conversaciones no son solo sobre llenar el espacio con palabras, sino sobre conectar de una manera auténtica y profunda. Cuarta clave: sé auténtico. Este es un punto fundamental y, para mí, uno de los más importantes cuando se trata de mejorar nuestras habilidades al hablar con los demás: ser auténtico.
A veces pensamos que para caer bien o tener éxito en nuestras interacciones, necesitamos impresionar a los demás o tratar de ser alguien que no somos realmente. Pero, la verdad es que las personas se conectan más cuando perciben autenticidad. Cuando eres genuino en lo que dices y en cómo lo dices, las personas lo sienten, y esa honestidad genera confianza. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro o sin tacto, sino que se trata de ser fiel a ti mismo. No necesitas exagerar o intentar encajar en moldes que no son los tuyos. De hecho, tratar de ser alguien más puede ser agotador, y muchas veces las personas lo notan. Por el contrario, cuando eres auténtico, tu conversación fluye de manera más natural porque no estás forzando una versión de ti mismo que no es real. Ahora, ser auténtico también implica aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas, y eso está bien. A veces, pensamos que en una conversación debemos tener la respuesta perfecta o la historia más interesante para compartir. Pero lo que en realidad genera una buena conexión es cuando somos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad. Si alguien te cuenta algo que no entiendes o con lo que no estás familiarizado, en lugar de intentar aparentar que sabes del tema, puedes decir algo como, eso es muy interesante, no sé mucho sobre eso, pero me encantaría aprender más. Este tipo de humildad demuestra que eres abierto y dispuesto a aprender, lo cual siempre es bien valorado. También es importante recordar que no todas las conversaciones necesitan ser perfectas. A veces, en nuestra búsqueda por hacer que una interacción sea impecable, nos olvidamos de disfrutar el momento. Las conversaciones naturales tienen altibajos, momentos en los que todo fluye y otros en los que puede haber pausas o desviaciones de tema. Lo esencial es que estés presente y que lo que digas provenga de un lugar genuino. Un buen ejercicio para practicar la autenticidad es observar cómo hablas cuando estás con amigos cercanos o con personas con las que te sientes cómodo. Piensa en lo relajado que estás en esas situaciones, en cómo fluyen las palabras sin esfuerzo porque no estás preocupado por impresionar a nadie. La idea es llevar ese mismo nivel de autenticidad a todas tus interacciones, independientemente de con quién estés hablando. Ser auténtico también implica ser honesto sobre tus emociones y pensamientos, pero siempre con respeto y consideración hacia la otra persona. Si algo te incomoda o no te parece bien, es importante que lo expreses de manera clara pero amable. No se trata de ser confrontacional, sino de ser transparente. Las personas aprecian a quienes son claros y honestos, y eso puede generar relaciones más fuertes y genuinas. Además, la autenticidad se refleja también en cómo muestras interés por los demás. En lugar de fingir que te interesa algo solo por quedar bien, enfócate en descubrir cosas que realmente te despierten curiosidad sobre la otra persona. Cuando tu interés es sincero, la otra persona lo notará y la conversación fluirá mejor. No se trata de hacer preguntas por hacerlas, sino de genuinamente querer conocer a la otra persona, su perspectiva, y lo que tiene para compartir. Algo que me ha ayudado mucho a mantenerme auténtico en conversaciones es recordar que no necesito impresionar a todo el mundo. No todas las personas que conozcas van a resonar contigo, y eso está bien. Cuando te liberas de la presión de intentar caerle bien a todos, te das cuenta de que es mucho más fácil ser tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Y, curiosamente, cuanto más auténtico eres, más personas genuinas atraerás a tu vida. Por último, la autenticidad no solo es importante en tus palabras, sino también en tu lenguaje corporal. Si estás relajado y cómodo contigo mismo, eso se reflejará en tu postura, en tu contacto visual y en cómo te mueves durante la conversación. Ser auténtico es un proceso que abarca todo, desde lo que dices hasta cómo lo dices, y las personas lo notan mucho más de lo que creemos. Así que, en resumen, ser auténtico es una de las herramientas más poderosas para mejorar en cualquier interacción. No intentes ser alguien que no eres para impresionar o agradar. Cuando eres tú mismo, auténtico y genuino, no solo las conversaciones fluyen mejor, sino que también construyes relaciones más sólidas y significativas. Quinta clave. Aprende a escuchar activamente. Este es un punto crucial que a menudo se subestima. Aprender a escuchar activamente. Muchas veces, en una conversación, estamos más preocupados por lo que vamos a decir a continuación que por lo que la otra persona realmente está diciendo. Es como si estuviéramos esperando nuestro turno para hablar en lugar de estar completamente presentes en el momento. Pero la verdadera magia en las conversaciones ocurre cuando dejamos de preocuparnos por nuestra respuesta y empezamos a prestar atención a la otra persona. Escuchar activamente no solo significa oír las palabras que dice la otra persona, sino realmente intentar comprender su perspectiva, sus emociones y lo que está tratando de comunicar. Es ponerle toda tu atención a la persona que tienes enfrente, sin distracciones ni juicios previos. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y te das cuenta de que no te está prestando atención? A todos nos ha pasado y es una sensación bastante incómoda. Por eso, cuando escuchas activamente,
logras que la otra persona se sienta escuchada, validada y apreciada. Y esto, a su vez, hace que la conversación sea mucho más fluida y enriquecedora. Una de las mejores formas de mejorar tu capacidad de escuchar activamente es haciendo preguntas relevantes basadas en lo que la otra persona está diciendo. Por ejemplo, si alguien te está contando sobre un proyecto que le apasiona, en lugar de simplemente asentir o cambiar de tema, podrías hacerle preguntas que demuestren tu interés genuino, como, «Eso suena fascinante, ¿qué te inspiró a empezar ese proyecto?», o «¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado hasta ahora en ese proyecto?». Este tipo de preguntas no solo muestran que estás prestando atención, sino que también te permiten profundizar más en la conversación y entender mejor a la otra persona. Otra técnica clave es el uso de pequeñas afirmaciones mientras la otra persona habla. Frases como, entiendo, claro, o incluso solo asentir con la cabeza, pueden parecer detalles menores, pero realmente hacen una gran diferencia. Estas señales indican que estás presente en la conversación, que estás procesando lo que se está diciendo, y que valoras el punto de vista de la otra persona. Y algo que a menudo olvidamos, el lenguaje corporal juega un papel enorme en la escucha activa. Mantener contacto visual, inclinarte ligeramente hacia adelante o incluso simplemente dejar de mirar tu teléfono o cualquier distracción, envía el mensaje de que estás 100% presente en la conversación. El hecho de que alguien vea que le estás prestando atención de manera genuina es un gesto que puede fortalecer enormemente tu conexión con esa persona. Un error común que cometemos es pensar que escuchar es una actividad pasiva, cuando en realidad requiere bastante esfuerzo. No solo estás oyendo palabras, estás tratando de comprender el contexto, las emociones detrás de esas palabras, y a veces, incluso lo que la persona no está diciendo directamente. La escucha activa implica que, además de prestar atención a lo que se dice, también te enfoques en el cómo se dice. El tono de voz, las pausas, el lenguaje corporal, todo esto te da pistas valiosas sobre lo que la otra persona realmente está sintiendo o tratando de comunicar. Además, aprender a escuchar de esta manera tiene otro beneficio increíble: mejora tu capacidad de empatía. Cuando escuchas atentamente, empiezas a ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Esto no solo enriquece la conversación, sino que también te ayuda a desarrollar relaciones más profundas y significativas, ya que la otra persona siente que la entiendes a un nivel más profundo. Y cuando la gente se siente comprendida, es más probable que se abra y comparta más, lo que lleva a conversaciones más auténticas y enriquecedoras. Otro consejo importante es evitar interrumpir. A veces, en nuestra ansiedad por compartir nuestra opinión o agregar algo, tendemos a interrumpir a la otra persona antes de que haya terminado su idea. Esto no solo corta el flujo de la conversación, sino que también puede hacer que la otra persona se sienta que no valoramos lo que tiene que decir. Practicar la paciencia y esperar a que la otra persona termine de hablar, antes de dar tu opinión, es clave para mantener una buena dinámica. Por último, la escucha activa también significa que estás dispuesto a dejar de lado tus prejuicios o pensamientos preconcebidos. A veces, entramos en una conversación con ideas fijas sobre lo que creemos que la otra persona va a decir o cómo va a reaccionar. Pero si realmente queremos escuchar, necesitamos estar abiertos a la posibilidad de ser sorprendidos o desafiados por lo que la otra persona comparte. Dejar esos prejuicios de lado y escuchar con una mente abierta puede llevarte a aprender algo nuevo o ver las cosas desde una perspectiva que nunca habías considerado. En resumen, escuchar activamente es mucho más que simplemente oír. Es prestar atención, es preguntar con curiosidad, es mostrar empatía y es estar completamente presente. Y, aunque al principio puede requerir esfuerzo, con el tiempo te darás cuenta de que es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar para mejorar tus relaciones y tus conversaciones. Sexta clave: manejar los nervios y el miedo al rechazo. El sexto punto, y uno que sé que muchas personas experimentan, es cómo manejar los nervios y el miedo al rechazo al hablar con los demás. Todos hemos estado ahí, en esa situación donde sientes un nudo en el estómago antes de iniciar una conversación, o incluso durante la misma, porque te preocupa cómo la otra persona va a reaccionar o si te vas a equivocar al hablar. Primero, es fundamental entender que sentirse nervioso es completamente normal. Incluso las personas más carismáticas han experimentado nervios en algún punto. La diferencia es que han aprendido a gestionarlos. Y aquí te quiero compartir algunas estrategias que te pueden ayudar. Uno de los primeros pasos es cambiar la forma en la que interpretas esos nervios. A veces, sentimos que los nervios son un indicador de que algo va mal o que estamos a punto de fallar. Pero, ¿qué pasaría si vieras esos nervios como energía positiva? Esa adrenalina que sientes no siempre tiene que ser negativa. Puedes usarla a tu favor para estar más alerta y presente en la conversación. De hecho, la ansiedad y la emoción se sienten de manera muy similar en el cuerpo,
Por lo que una buena estrategia es decirte a ti mismo que lo que estás sintiendo es emoción por lo que está por venir, en lugar de verlo como algo negativo. Otro aspecto importante es recordar que la mayoría de las personas no están juzgándote tan duramente como crees. A veces, nos ponemos demasiada presión pensando que cada palabra que decimos será evaluada o criticada. Pero la verdad es que la mayoría de las personas están mucho más concentradas en sí mismas que en lo que estás diciendo. Esto puede ser liberador porque te quita un peso de encima. Al final del día, las pequeñas imperfecciones en una conversación no son tan relevantes para los demás como lo pueden ser para ti. Una técnica que ayuda mucho a reducir los nervios es la preparación mental previa. Antes de entrar en una situación social o en una conversación importante, dedica unos minutos a visualizar cómo te gustaría que fuera la interacción. Imagina el flujo de la conversación, cómo te sentirías si todo saliera bien. Este tipo de preparación te da un sentido de control y puede disminuir la ansiedad que genera la incertidumbre. También puedes utilizar ejercicios de respiración profunda justo antes de hablar, para calmar tu sistema nervioso. Respira profundamente durante 4 segundos, sostén por 4 segundos y exhala durante otros 4. Este pequeño ejercicio ayuda a reducir los niveles de estrés y te permite entrar en la conversación con más calma. Si el miedo al rechazo es lo que te paraliza, es importante hacer las paces con la idea de que no todos van a responder de la manera que tú esperas, y eso está bien. Parte de mejorar tus habilidades al hablar con los demás es aceptar que no siempre vas a recibir la reacción que esperabas. Y eso no significa que hayas fracasado. A veces, una conversación simplemente no fluye, y eso no depende exclusivamente de ti. Lo más importante es que te atrevas a intentarlo, una y otra vez. Una buena forma de lidiar con el miedo al rechazo es practicar conversaciones en contextos de bajo riesgo. Por ejemplo, podrías comenzar a entablar pequeñas conversaciones en situaciones cotidianas, como con un barista en una cafetería o con un compañero de trabajo en una pausa. Estos son escenarios donde no hay mucho en juego, y si algo no sale como esperas, no pasa nada. Esos pequeños ensayos te ayudarán a sentirte más cómodo con el tiempo. Por último, una de las estrategias más poderosas para lidiar con los nervios y el miedo al rechazo es desarrollar una mentalidad de crecimiento. Es decir, ver cada interacción como una oportunidad para aprender, en lugar de como una situación en la que tienes que ser perfecto. Cuando cambias el enfoque de necesito impresionar a voy a aprender de esta experiencia, quitas una enorme carga de encima. Te das permiso para cometer errores y mejorar con cada conversación. Y eso, a largo plazo, es lo que realmente marca la diferencia. Así que recuerda, los nervios no son tus enemigos, puedes aprender a gestionarlos y, sobre todo, cada conversación es una oportunidad para mejorar. No te enfoques tanto en el resultado inmediato, lo importante es el proceso de seguir intentándolo, porque así es como realmente desarrollas confianza en ti mismo. Séptima clave. Presta atención al lenguaje corporal y adáptate al contexto. El séptimo punto es algo que realmente puede hacer una gran diferencia en la manera en que te comunicas con los demás. Prestar atención al lenguaje corporal y adaptarte al contexto de la conversación. A veces, lo que no decimos con palabras dice más que lo que realmente hablamos. Y esto es algo que no solo involucra tu propio lenguaje corporal, sino también cómo interpretas y respondes al lenguaje corporal de los demás. Primero, hablemos de cómo el lenguaje corporal afecta tu comunicación. ¿Sabías que alrededor del 93% de la comunicación es no verbal? De ese porcentaje, aproximadamente el 55% se debe a la postura, los gestos, las expresiones faciales y la forma en la que te mueves. Eso es muchísimo. Esto significa que, aunque tengas las mejores palabras preparadas, si tu lenguaje corporal no está alineado con lo que estás diciendo, la otra persona podría recibir un mensaje confuso. Para empezar, es importante trabajar en tu postura. Una postura abierta y relajada hace que las personas se sientan más cómodas contigo y más dispuestas a participar en la conversación. Mantén tus hombros hacia atrás, evita cruzar los brazos, ya que esto puede interpretarse como defensivo o cerrado, y busca siempre mantener un contacto visual adecuado. El contacto visual, sin embargo, debe ser equilibrado. No te quedes mirando fijamente como si fueras un robot, pero tampoco des la impresión de que no te interesa lo que la otra persona dice. Las expresiones faciales son otro componente fundamental. Asegúrate de que tus emociones estén alineadas con lo que estás diciendo. Si alguien te está contando una historia triste, tu rostro debería reflejar empatía, con una ligera expresión de preocupación o comprensión. Si estás hablando de algo emocionante, no tengas miedo de mostrar tu entusiasmo. Ser genuino en tus reacciones emocionales ayuda a que la otra persona se sienta conectada contigo. Pero el lenguaje corporal no solo se refiere a ti. También debes aprender a leer las señales de la otra persona.
Si notas que la persona con la que estás hablando está cruzando los brazos, mirando hacia otro lado o mostrando incomodidad, estas son señales de que quizás no está completamente abierta o interesada en la conversación. En estos casos, puedes intentar ajustar tu enfoque, cambiando de tema o dándole espacio para hablar de algo que le interese más. Adaptarte a las señales no verbales de la otra persona puede hacer una gran diferencia en cómo fluye la conversación. Además, el lenguaje corporal es muy contextual. Por ejemplo, en una conversación informal con amigos, probablemente estarás más relajado y usarás gestos amplios. Pero en una reunión de trabajo o una conversación más seria, es importante ser más contenido y asegurarte de que tu lenguaje corporal transmite profesionalismo y respeto. Siempre es bueno leer la situación y adaptar tu comportamiento a la naturaleza de la interacción. Si estás hablando con alguien más introvertido o tímido, podrías ser más suave en tus gestos y evitar gestos demasiado grandes o intimidantes. Mientras que con alguien extrovertido, podría ser más expresivo y abierto. Otro aspecto importante es el uso de las manos. Gesticular mientras hablas puede hacer que tu mensaje sea más claro y que tu discurso se perciba como más natural. Sin embargo, debes evitar gestos excesivos o nerviosos, como mover las manos sin control o jugar con objetos. Los gestos deben ser naturales y acompañar lo que estás diciendo, no distraer de ello. Al igual que el lenguaje corporal, también es clave adaptarse al tono de la conversación. Si alguien está hablando de algo serio o emocional, es probable que la situación requiera un tono de voz más bajo, calmado y reflexivo. Si la conversación es más ligera o divertida, puedes usar un tono más enérgico o alegre. Ajustar tu tono y volumen de voz al contexto no solo hace que tu mensaje sea más efectivo, sino que también crea una atmósfera más cómoda para la otra persona. No olvides también el espacio personal. En diferentes culturas y situaciones, el espacio personal tiene diferentes significados. Algunas personas se sienten cómodas estando cerca de ti, mientras que otras prefieren un poco más de distancia. Prestar atención a estas señales sutiles puede hacer que la otra persona se sienta más cómoda en tu presencia y evitar que te acerques demasiado si no es apropiado. Finalmente, una de las mejores formas de ajustar tu lenguaje corporal es practicar la escucha activa y el autocuidado. Si estás consciente de tus propios gestos, postura y expresiones, te será más fácil ajustar tu comportamiento para que la otra persona se sienta cómoda y escuchada. La clave es ser consciente de tu cuerpo, no solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. En resumen, tu lenguaje corporal y el de la otra persona juegan un papel esencial en la manera en que te comunicas. Presta atención a las señales no verbales, ajusta tu comportamiento según el contexto y procura mantener una postura abierta y relajada. Ser consciente de todo esto puede hacer que tus conversaciones sean mucho más efectivas y auténticas. Octava clave. Desarrolla empatía y crea una conexión emocional. Y finalmente, el octavo punto, que para mí es uno de los más poderosos: desarrollar empatía y crear una conexión emocional genuina. Hablar con las personas no es solo cuestión de intercambiar palabras, es sobre crear una conexión auténtica y emocional. Y esto, amigos, se logra cuando realmente te preocupas por lo que la otra persona siente, piensa y experimenta. La empatía es la habilidad de entender y compartir los sentimientos de los demás, y se trata de ponerte en los zapatos de la otra persona, sin juzgar ni dar consejos inmediatos. Cuando te conectas emocionalmente con alguien, estás haciendo un esfuerzo real por comprender su perspectiva, incluso si no estás de acuerdo con ella. Esto permite que la otra persona se sienta escuchada, validada y, lo más importante, comprendida. Una forma poderosa de desarrollar la empatía es practicar la escucha reflexiva. Esto significa escuchar no solo las palabras que la otra persona está diciendo, sino también el tono de su voz, sus emociones subyacentes y el lenguaje corporal. Al hacer esto, puedes captar el verdadero mensaje de la persona, incluso cuando no lo expresa de manera directa. Por ejemplo, si alguien te cuenta que ha tenido un día difícil, en lugar de ofrecer una solución inmediata, puedes responder algo como: debe haber sido realmente duro para ti. Este tipo de respuesta valida sus emociones y demuestra que estás prestando atención a lo que realmente importa, cómo se siente. Otro aspecto clave de la empatía es el contacto emocional. Esto implica que, mientras escuchas a alguien, puedes mostrar signos de que estás emocionalmente presente en la conversación. Un simple gesto como asentir con la cabeza, mantener contacto visual y responder con un tono de voz cálido, puede crear un lazo más fuerte. Estas pequeñas acciones no solo hacen que la otra persona se sienta escuchada, sino que también generan un ambiente de confianza donde ambos pueden ser más abiertos. También es esencial ser consciente de las emociones de la otra persona sin ser invasivo. A veces, las personas solo necesitan ser escuchadas, sin la necesidad de consejos o soluciones inmediatas. Si alguien está compartiendo una experiencia emocionalmente desafiante,
No siempre tienes que tener la respuesta perfecta. En vez de eso, tu presencia y apoyo emocional pueden ser más valiosos de lo que imaginas. Para mejorar tu capacidad de empatizar, puedes practicar la atención plena, mindfulness, en tus conversaciones. Esto significa estar completamente presente, sin distracciones. Deja tu teléfono a un lado y enfócate solo en la persona con la que estás hablando. Cuando te tomas el tiempo para realmente estar con alguien en ese momento, la otra persona lo nota y se siente más conectada contigo. Además, es importante recordar que la empatía no solo se trata de comprender los sentimientos de la otra persona, sino también de compartir tus propios sentimientos de una manera honesta y vulnerable. Cuando eres genuino sobre lo que piensas o sientes, es mucho más probable que la otra persona también lo haga. Esta reciprocidad crea una atmósfera de apertura que fortalece la relación. Por ejemplo, si estás hablando con un amigo que ha pasado por una ruptura, y tú también has vivido algo similar, compartir tu experiencia de manera empática puede ayudar a que se sienta comprendido. En lugar de centrarte solo en tu propia historia, puedes usarla para conectar y mostrar que comprendes lo que está pasando, sin imponer tu experiencia sobre la suya. Finalmente, desarrollar empatía también implica aprender a manejar las diferencias emocionales de manera respetuosa. No todos tienen la misma forma de procesar las emociones, y es importante respetar cómo cada persona lidia con sus propios sentimientos. Si bien no siempre podrás ofrecer una solución a sus problemas, ofrecer un espacio seguro donde se sientan cómodos expresándose es un regalo invaluable. En resumen, desarrollar empatía no solo mejora la calidad de tus conversaciones, sino que también fortalece tus relaciones personales. Conectarte emocionalmente con las personas es la base de una comunicación genuina y de confianza. Escucha activamente, valida las emociones de los demás, y comparte tus propias experiencias de manera auténtica. La empatía es un puente hacia relaciones más profundas y significativas. Ok, lo primero que quiero que recuerdes es esto: escuchar es más importante que hablar. Y no lo digo solo porque suena bonito, lo digo porque es real. Cuando estás en una conversación, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que vamos a decir después que dejamos de prestar atención a lo que la otra persona nos está contando. ¿Sabes qué pasa cuando escuchas de verdad? La gente lo nota. Te vuelves más interesante para los demás porque demuestras que realmente te importa lo que dicen. Y aquí está el truco: cuanto más escuchas, más fácil se hace hablar, porque la conversación fluye naturalmente. Segunda clave: haz preguntas abiertas. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo es hacer preguntas abiertas. En lugar de quedarte en preguntas de sí o no, intenta hacer preguntas que inviten a la otra persona a abrirse. Por ejemplo, en vez de preguntar, ¿te gustó la película?, podrías decir, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Esto hace que la conversación se profundice y ayuda a que la otra persona se sienta más cómoda. Y aquí viene lo bueno: mientras más cómodo se sienta el otro, más fácil será para ti seguir la charla. Tercera clave: no temas los silencios. Algo que a veces nos aterra es el silencio. Esa pausa incómoda en la que no sabes qué decir. Pero, ¿te digo algo? Los silencios no son el enemigo. De hecho, a veces son necesarios para procesar lo que se está diciendo. No tengas miedo de dejar que haya una pausa de vez en cuando. Respira, relájate. No necesitas llenar cada segundo de la conversación con palabras. Cuarta clave: sé auténtico, no trates de impresionar. Mira, uno de los mayores errores que cometemos al hablar con otras personas es intentar impresionarlas. Queremos decirlo correcto, parecer interesantes, o ser súper graciosos. Pero, ¿sabes qué es lo más valioso? Ser auténtico. Cuando te muestras tal cual eres, las personas conectan más contigo. No necesitas ser alguien que no eres para gustar o caer bien. Ser genuino es el verdadero imán de las buenas conversaciones. Y sí, sé que a veces es difícil, porque todos queremos agradar, pero la clave está en relajarte y ser tú mismo. Quinta clave: practica, pero con intención. Y por último, como en todo en la vida, la práctica es fundamental. Pero ojo, no se trata solo de salir a hablar con mucha gente y ya. Se trata de practicar con intención. Fíjate en las conversaciones que tienes, presta atención a lo que funciona y a lo que no. Reflexiona después sobre cómo podrías haber mejorado. La práctica consciente es la que realmente hace la diferencia. Recuerda que mejorar al hablar con los demás es un proceso, y no pasa de un día para otro. Pero cuanto más lo hagas, más fácil y natural se va a volver.